Por fin, Nelson Lobo. Feliz ahí, Mario Ribeñi, Tremor y Ribeñi. Sentémonos un rato. Me vas a tener que explicar qué me acabas de decir. Te dije, Mario Ribeñi, ¿cómo? Hola hermano, ¿cómo estás? Y Tremor y mí es una forma de Lafkenche, mapuche de Lafkenche de la costa, de preguntar, ¿cómo estás tú? Tremor y mí. Los huenteches, los más de Temuco dicen generalmente, ¿cómo le cae mí? O colfón con la mí. Hay distintas maneras. Pero como yo vivo en la costa, me gusta ocupar la Lafkenche. Soy de Concepción, Tremor y mí. Bueno, para que ustedes sepan, justamente vamos a hablar de esto, de la historia mapuche, de qué es lo que pasa hoy día con el mundo mapuche también, y queda en evidencia que yo sé bastante poco. Nelson es un especialista en este tema, de hecho tiene esta revista, Historia Mapuche, tiene este libro también, para que ustedes lo conozcan. Él es abogado y ahora está a punto de sacar un magíster en historia focalizado puntualmente en el tema mapuche, ¿no? Magíster en general, Pero tu tesis está enfocado, por supuesto, todo apunta para allá, todos los ramos hacia los mapuches. Bueno, yo probablemente voy a quedar como un huevón en esta conversación, no es la idea, pero la idea es que, si yo quedo como un huevón, la idea es que tú aprendas. Aquí comienza No Somos Nada. Nelson, ¿tú tienes alguna relación directa con el mundo mapuche desde la familia o alguna cosa así? Nada, me Nada. encantaría, pero nada. ¿Cómo nace tu afición al mundo mapuche y tu interés por darnos a conocer la historia mapuche? Bueno, desde muy niño mi padre me lo inculcó, me regaló el Lautaro Joven Libertador de Arauco de Ya. Tanta Alegría, un libro que recomiendo a todos en la casa. Para los niños, términos históricos deja harto que desear, pero es muy entretenido y de verdad genera cosas para la imaginación. Y de ahí parte todo. Después viajes, mochileo en las comunidades, amigos, y así empieza todo. ¿Qué te pasa hoy día con cómo esta especie de reivindicación que se está desarrollando en relación al pueblo mapuche? ¿Qué te pasa a ti como historiador, como conocedor y como emocionalmente tan vinculado al pueblo mapuche? Primero, una consecuencia directa de la historia mapuche, o sea, una historia donde a fines del siglo XIX, cuando Chile estaba en la guerra del Pacífico, los mapuches todavía eran independientes, tanto en el lado de Chile como en el lado de Argentina. Habían perdido harto territorio, sí, pero todavía eran independientes. Y luego son derrotados militarmente por Chile y Argentina, no por España, por Chile y Argentina. Y finalmente los mapuches son llevados a reducir seres humanos, ¿Sí? 500 hectáreas, 100 familias, 150 familias. Venía un colono de Europa, de X país, y le entregaban 200 hectáreas para él, su señora y sus dos hijos. O un chileno que era humilde, que fue el que peleó finalmente con los mapuches, le daban menos hectáreas que al colono, pero le daban más que al mapuche. Y obviamente que estaban los de siempre, estos Bunster, por ejemplo, que era un latifundista que era dueño prácticamente de Traiguenangol, de toda la zona, depredó el bosque nativo y metió trigo. O sea, en Argentina pasó lo mismo, se repartieron toda la Patagonia entre 1000 y tantas personas. Entonces, ese es el primer gran despojo, la derrota, invasión militar y derrota militar. ¿En qué minuto se desarrolla este racismo con el pueblo mapuche? Esta sensación de que el pueblo mapuche uno lo tiene que condenar a una cierta reducción que no es importante para la historia chilena. Tú me contabas antes que O'Higgins hablaba mapudungún, que Carrera hablaba mapudungún, que en Santiago se hablaba mapudungún, que la gente lo tenía como una especie de segunda lengua, había un respeto por la cultura. ¿En qué minuto crees tú que esto cambia tan radicalmente y se establecen estos sesgos que hoy día tenemos respecto al pueblo mapuche? Bueno, en el periodo de independencia, porque los revolucionarios, en este caso los independentistas, que esperaban de que los mapuches lo apoyaran y no fue así. Carrera crea esto, el escudo nacional con el mapuche y la mapuche, y finalmente, como no fue así, vino la decepción, y O'Higgins es el primero que en 1817 unas cartas a Freire, si no me equivoco, a otro oficial, y le dice prácticamente a los mapuches que exterminarlos, que son traidores. Sin embargo, O'Higgins salió con el pueblo mapuche en algún minuto. Con algunos líderes que tenían poder, pero eran la minoría. Pero él mismo en 1819 después le está diciendo a los mapuches que los reconoce como una nación independiente. O sea, cosas de la política nomás. Pero ya venía formándose esta animadversión, que siempre estuvo. A los españoles siempre miraron también a menos los mapuches.
Y después ya esto crece a mediados del siglo XIX con Sarmiento, el que fue presidente de Argentina, que él creía en el exterminio de los mapuches y de los gauchos también, y que había que poblar esto de europeos, caucásicos, llama él, que este discurso también es tomado acá en Chile. Después viene la ocupación militar, lo que hablaba de las reducciones, mapuche empobrecido, siglo XX. Ya antes eran salvajes y bárbaros para el Estado, y durante el siglo XX el discurso era: son flojos, borrachos, ladrones. ¿Qué es un poco el discurso que existe hasta el día de hoy en la gente que maneja menos el mundo y la cosmovisión mapuche y este tema? ¿Qué te pasa hoy día cuando tú ves que se ideologiza la historia y las dinámicas mapuche? Se ideologiza desde la izquierda, desde la derecha también, se ideologiza desde ciertas dinámicas religiosas. ¿Qué te pasa con eso? ¿Cómo sientes tú que se establece esta dinámica y cómo se percibe o se entiende desde el pueblo mapuche? Primero, efectivamente, o sea, si lo vemos los sectores más de derecha, lo ven como algo folclórico, el guerrero, ¿cierto? Oh, qué bonito, cómo baila. La gente de izquierda lo ve más como un proletario más, un sufrido, un excluido. Y también hay otros sectores que son más hippies, llamémoslo más chamánicos, el mundo mapuche, que lo ven como todos, como que cada cosa que hace el mapuche en cada segundo del día es un acto profundamente espiritual. Entonces, finalmente hay un mito, una construcción, y también está una construcción de indiferencia. O sea, no hay construcción. Hay gente que en lo mapuche no piensa nada, salvo cuando prende la tele y ve alguna noticia que, ojo, generalmente negativa. Entonces, pero el pueblo mapuche ha ido madurando esto, y hoy en general los mapuches se desmarcan de todas estas tendencias. El mapuche dice primero: yo soy mapuche. Puedo ser de derecha, puedo ser de izquierda, puedo no tener color político, puedo ser medio hippie, da lo mismo, pero primero soy mapuche. ¿Cómo se y me es, desmarco. Ya, ok, ¿cómo se es ser mapuche? Porque pienso que es lo que pasa con otros movimientos, con otras etnias, donde efectivamente la gente tiende a establecer un sesgo, tiende a establecer una caricatura, tiende a establecer miles de cosas, y resulta que no tienen ni idea de lo que realmente es. ¿Cómo sería ser mapuche? ¿Qué es lo que sería que alguien dijera: yo soy mapuche? La pregunta es súper compleja, y creo que no tengo respuesta, porque tú hablas con distintas organizaciones, distintas comunidades, y todas tienen una forma de percibir qué es, si lo define, qué es un mapuche. Unos dicen el que tiene 2 apellidos, otros los rasgos, otros no, el que conoce la cultura, otros no. Todo eso me da lo mismo. Importa que esté comprometido con la causa y que en el fondo se mapuchice. Ese también es mapuche, aunque de sangre no tenga nada. Hay miles de posturas. Pero creo que lo que sí es clave es llamémosla la autodeterminación individual de decir: yo soy mapuche. Mapuche tainché, dice. Entonces, eso es lo clave. Y es lo que permite diferenciarse con el otro. Eso es lo que te genera esa otra edad desde la perspectiva del mapuche hacia el no mapuche y desde el no mapuche hacia el mapuche. O sea, claro, eso que nos diferencia. Sí. Hay una alteridad ahí. Sí. Somos distintos. Y eso tiene que ver básicamente, creo yo, con asumirse como tal. Ahora, ¿qué significa ser ese tal? ¿Cómo debo vivir como tal? Yo creo que en un mundo como el de hoy implica desde una persona que va a la universidad, que trabaja como obrero en la construcción, que es lingüista, que es un viajero, que es un campesino. El mundo mapuche es tan diverso como el mundo chileno, como el mundo francés, el mundo alemán, tiene la misma diversidad. Lo que pasa es que los prejuicios y estos motes, llamémosle, son los que nos tienen pensando en el mapuche. Un cultrún hoy en estos días, un cultrún, un viejito vendiendo artesanía, y por otro lado unas personas quemando algo. Eso es lo que nos venden los medios, nos ofrecen las redes sociales en general. Entonces el mundo mapuche es riquísimo. A lo mejor por aquí afuera van pasando en estos momentos mapuche y uno lo ve en la calle y no tiene idea que es un mapuche, pero es mapuche y va muy orgulloso de ser mapuche. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál sería la cosmovisión? ¿Hay una cosmovisión del pueblo mapuche? Porque tú me acabas de decir que en realidad no se puede definir qué es ser mapuche, más que establecerse como un sentimiento. Y me parece muy lógico, o sea, me hace mucho sentido. Yo creo que hay muchas personas que de repente dicen: ¿sabéis qué? Que si yo, por ejemplo, estoy pensando, obviamente hay siempre casos extremos, pero por ejemplo una persona que se dice judía, ¿es judía por apellido ya? Ok, sí, pero hay un tema de etnia, es religioso, es político, ¿qué es? Y efectivamente es también medio abstracto, sin embargo se dicen así. En el caso del mapuche, ¿hay una cosmovisión que yo pueda establecer frente a esto?
Claro, o sea, el pueblo mapuche tiene una cosmovisión y cosmogonía muy grande, profunda. O sea, antes que los españoles sabían que el mundo era redondo. El Cultrún representa el universo mismo. Tiene los espacios, el Nagmapu, el Michemapu, perdón, el Nagmapu, el Wenumapu, los que son espacios que están. El Cultrún los representa todo, los 4 puntos cardinales, los 4 linajes de la familia, de donde proviene uno, el Cupalme. Entonces, hay una profundidad, los nombres de las personas dicen mucho, los nombres de los lugares, las ceremonias. Cuando tú vas a una ceremonia mapuche, no nos alcanza el tiempo a especificarlo tanto, pero una de las cosas que se hacen cuando se inicia la rogativa es dirigirse a todos los, llamémosle, elementos, al cerro, que tiene un nombre, y no solo al cerro, sino al hombre anciano del cerro, a la mujer anciana del cerro, al joven del cerro, al joven y a la mujer joven del cerro. En ese cerro, después el del río, después, o sea, tú puedes estar 1 hora saludando eso. Entonces te lo resumen en algunas partes como Mareopul, o sea, los 12, y en otro lado te lo resumen como Yenechen, en el Alto Biobío, por ejemplo. ¿Y eso por qué? Porque tienes que saludar a todas las entidades espirituales que están antes de llegar arriba. Los machis lo hacen así. Las rogativas de los machis son larguísimas, porque el machi va cantando y va saludando a lo que ve, a los árboles, a las aves, a los ñen, que son como los dueños, los dominadores, protectores de ciertos espacios. Hay una profundidad tremenda. Yo algo conozco de la cosmogonía mapuche, pero me falta muchísimo por aprender. Y hay cosas como medias secretas también que los machis no cuentan, porque es parte de que el machi cuando tiene los sueños, cuando sufre el Kichukutrán, que es un tipo de enfermedad que le da al machi, y él empieza a tener una preparación por otro machi sobre este conocimiento. Ahí, claro, ese machi viene a aprender eso y a saberlo, pero en muchas cosas los machis se reservan, muchos trabajos que hacen que se reservan. Entonces es muy profundo, y eso sin duda que hay una diferencia. Pero en el siglo XXI tú entenderás que hay muchos mapuches evangélicos, hay mapuches mormones, católicos, agnósticos. Se ha desarrollado esto, claro. Totalmente. Evangélicos pentecostales, bautistas, adventistas. O sea, la riqueza del mundo mapuche es a lo mejor la misma que el mundo chileno en ese sentido, que viajan a Europa, se van a Arabia, con el agregado de ser mapuche además y tener una historia propia y una cultura propia. En ese sentido, ¿qué es lo que qué te parece cuando José Antonio Cast dice que la interpelación que se le hace al ministro Chadwick, que hace Emilia, se me olvidó el apellido, Nullao, del Partido Socialista, parte de la interpelación en mapudungún? Para mi gusto, muy respetuosamente, después traduce lo que ella dice y comienza la interpelación, y él dice que le parece que esto no corresponde y que entonces la próxima vez que haga una interpelación la va a hacer en alemán. ¿Qué te parece ese comentario? Lamentable. O sea, de partida, durante los primeros 50 años del siglo XX, había personas mapuche que fueron diputados, incluso ministro Venancio Coñopán, que hablaban la lengua mapuche en el Parlamento. Y nadie armaba ningún escándalo de nada. Lo que pasa es que yo creo que aquí se dieron 2 cosas puntuales. Uno, la contingencia. Y que lamentablemente los 2 sectores políticos, izquierda y derecha, han intervenido de una u otra manera en las demandas mapuches, o han tratado de intervenir y han tratado de tomar un poco de harina para su quintal, y que pareciera que están con nosotros. No, están con nosotros. Y el tema mapuche es aparte de eso, como conversábamos recién. Y por otro lado, lamentablemente, o sea, la Miss Nullao habla la lengua con mucho respeto, y se me fue Tranquilo. Se me fue la onda. Vamos. Te estaba preguntando lo de Cast, sí, que él dice que la interpelación la va a hacer en alemán, tomando como una especie de falta de respeto el que Nullao haya hecho parte de la interpelación. Ahora retomé la... Se puede. Sí. Lo que pasa es que también es tapar el sol con un dedo. O sea, yo creo que hay un guiño de él a ciertos parlamentarios, hay un guiño de él a ciertos sectores con lo que dice. A lo mejor ni lo creo, si lo cree no tengo idea, está en su derecho en todo caso. Pero por otro lado, es tapar el sol con un dedo, es seguir con este modelo del siglo XIX de decir: Chile tiene un estado, ¿cierto? Y en ese estado hay una nación donde todos somos chilenos. Y tú tienes en el extremo sur de Chile a los descendientes de croatas que en su casa a lo mejor toman once hablando croata, y que sus fiestas tienen una entonación croata. En Osorno, descendientes de alemanes, y es vecino un huilliche,
que un mapuche huilliche que también tiene su forma y un chileno criollo que tiene otra forma. Eso es Chile, un país con una plurinacionalidad. En el caso mapuche, chileno, aymara que lo reconoció Freire en 1825, que Chile era plurinacional, 1825, estamos casi en el 2025 y volvimos hacia atrás. Entonces, tener el sol aquí y poner el dedo y decir, no, por favor, nos falta respeto porque aquí es castellano, que dicho sea paso, no existen normas presas de carácter general que diga en la lengua oficial el castellano. Sí, en la práctica todo está escrito en castellano, sí. Pero existe, o sea, hay una realidad que tú vas a las comunidades, la gente vive distinto, piensa distinto, tiene preparaciones, gastronomía distinta, tienen juegos distintos, una historia distinta, un relato distinto, sufrimientos distintos, alegrías distintas, algunas similares también a los no mapuches, y dentro de los no mapuches también hay miles de diferencias, los que llegaron arrancando la Segunda Guerra Mundial, los que llegaron como colonos en el siglo XIX, los que están llegando ahora y que están naciendo ahora y que vienen de Haití, que vienen de Colombia y que en 20 años más o en 30 van a tener nietos, bisnietos y que también van a ser chilenos con otra historia, otros procesos. O sea, esos son los países modernos. Si tú dices, oye, ¿qué es chileno? Así en términos culturales, hay cierta estructura, hay un acento, ciertos dichos, ciertas festividades, pero en el diario vivir de la gente hay una multiplicidad, una riqueza tremenda que yo creo que hay que evidenciarla, hay que rescatarla. Y no puedes pretender decir con una declaración, no, o ironizando que voy a hablar en francés y alemán, que también los alemanes tienen su espacio para hablar alemán, tienen un país con un parlamento, con una primera ministro. Acá los mapuches, la única parte que están es en Chile, en Argentina, y si les niegas el derecho a hablar su lengua, en donde son y donde siempre han sido, bueno, entonces tú quieres que desaparezcan, entonces, porque le están cerrando las puertas. Exacto, le estás cerrando su espacio simbólico, en definitiva. Claro, por eso yo no estoy para nada de acuerdo con lo que dice José Antonio Caz, pero bueno, si él piensa así, ¿qué le voy a hacer? Se nos acabó el tiempo, Nelson, pero yo quiero hacerte una última pregunta que quiero que me contestes si sí o no, a raíz de lo que me decías de que también ser mapuche tenía que ver con cómo uno abrazaba de pronto las causas mapuche. ¿Tú te sientes mapuche? Mira, en algún momento me sentí, decía, sí, soy mapuche. Y un día un muy buen amigo mío, un Peñi, que cuando vea el programa te vas a acordar, Peñi, el Peñi me dijo, mira, echamos un poco eso. ¿Por qué eligió? Porque tú eres chileno, tienes tu historia familiar, pero no tienes la misma historia mía. A ti no vino otro país y te invadió y te discriminaron diciéndote indio, diciéndote esto, a tus abuelos no le hicieron eso, no lo excluyeron, no les pegaron en las manos con varilla a los profesores por hablar tu lengua, tú no sufriste eso. Entonces, complicado que pueda decir ser mapuche, sabes que el argumento me convenció totalmente. Aunque ahora él me dice, el otro día lo hablaba, me dijo, mira, los tiempos cambian y en el siglo XIX los mapuches no tenían rollo con esto y podía venir un chileno y era lonco, un argentino se convertía en lonco. Manuel Baigorría, coronel argentino que venía escapando de Rosas, se instala en territorio Ranquel, mapuche Ranquel, y termina casado como con 3 mujeres, viviendo en usanza mapuche, casada con hijas de lonco, generando alianzas, redes al estilo mapuche, hablante la lengua. Entonces, el tema de la identidad es un tema súper complejo. Hoy me autoasumo como mapuchizado. No me atrevo a decir mapuche. Pero no sé en 30 años más, no sé qué va a pensar el mundo mapuche de lo que es ser mapuche en 40 años más. Si a Chile le costó y cuesta un montón de decir que es chileno, y la constitución política tiene que decir, si mal no recuerdo, artículo 10 al 12, que me corrijan, que es chileno y que son los que nacen en Chile, y el ius sanguinis con ciertas cosas no puntuales, y el que hizo una obra buena en Chile y que por ley lo nombramos, pero son cosas artificiales porque al final eso la sangre, derecho de sangre, ¿qué sangre? Si tenemos 1000 sangre, ¿el territorio? Sí, te creo. Y esas contradicciones que Chile dijo, listo, cortemos por lo sano y no nos vayamos en discusiones que no vamos a llegar a ningún acuerdo, esto es así, punto. Los mapuches todavía no han llegado a ese punto. Bueno, esperemos que que Chile por lo menos tenga una actitud respetuosa frente al pueblo mapuche, y para mí ha sido esto muy decidor y muy aclarador. Gracias además por escribirlo y por estar preocupado de esto. Muchas gracias. Y gracias a ti por la invitación y bueno, mostrar a las personas y se pueden 2 segundos. Dele, 2 segundos ahí. Bueno, estos son los calendarios con efemérides mapuche que los trabajamos con Quimel Tuve y nosotros, Historia Mapuche, que vienen con dibujos de Peñi Festóforo, Víctor Carilaf hizo las correcciones Mapuzungún, y la Ravena Moncura también estuvo en esto. Y por otro lado tenemos la revista, que son 4 números
que los próximos esperamos sacarlos en formato digital para que todos lo puedan descargar, misceláneos, ¿ah? Y bueno, agradecer esto y de verdad creo, me voy a tomar una licencia, que hoy como chilenos todos tenemos la gran oportunidad, y por el lamentable crimen del Peñi y Camilo Catrillanca, se abre una puerta donde nos puede conducir a acercarnos a una solución del conflicto, siempre que todos los sectores, porque no es solo un tema de este gobierno, un tema país, Sí, de mirada del exactamente. país. O sea, aquí tienes que quedar fuera los oportunismos políticos, todo. Está la posibilidad de elevar las propuestas, cambiar el discurso y ya empezar a hablar de autodeterminación, autonomía, como eso pasa en todo el mundo. No se asusten con que independencia no. Estados Unidos lo hizo, Canadá lo hizo, Nueva Zelanda, los países modelo a seguir de Chile en gran Sí. medida. Y por último, hoy, antes de ayer, hace 2 o 3 días en Yeuyeu, lo vi en CNN, las 11 comunidades de Yeuyeu recuperaron 30.000 hectáreas. Sí, Dijeron, efectivamente, aquí está lo pasando vamos a algo hacer. con eso. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Va a ir la forestal a tribunales va a dar la orden por el delito de usurpación, entonces va a llegar y vamos a caer en lo mismo otra vez. Si aquí lo que falta es sentarse a conversar, no en los términos del bono, de esto, conversar como lo hicieron los antiguos chilenos del siglo XIX, los antiguos españoles y los antiguos mapuches, que resolvían muy bien sus problemas. Bueno, la invitación queda hecha. Muchas Salud. gracias, Nelson. Gracias a ti.